En Heidegger propiamente no encontramos en el desarrollo de su ontología una especie de teología, ¿no? Pero sí hay, especialmente en el segundo Heidegger. Heidegger tiene como dos momentos. Esto ocurre usualmente con filósofos, teóricos, incluso con los artistas, ¿no? Porque en realidad, precisamente porque pues uno está sometido al tiempo y en ese sentido su pensamiento, su producción va cambiando con los años, ¿verdad? Entonces, generalmente encontramos siempre una cierta coherencia tanto en los autores como en los creadores, ¿verdad? Hay cierta coherencia. A veces también encontramos rompimientos muy drásticos, pero eso es más o menos excepcional. Bueno, Heidegger también tiene distintos momentos, o se puede leer distintos momentos. Hay un primer Heidegger, se considera un primer Heidegger, básicamente el Heidegger que llega hasta su libro Ser y Tiempo, que es como la obra más conocida y más capital de Heidegger. Pero después de Ser y Tiempo hay una nueva etapa que se conoce como el segundo Heidegger. El primer Heidegger, este Heidegger de Ser y Tiempo, es básicamente al que hemos apelado en estos días. Y es, digamos, el más filosófico, más epistemológico, más ontológico, el que está más vinculado con esas discusiones y esas reflexiones filosóficas disciplinarias, ¿verdad? Aunque la supera por la filosofía, digamos, de la facticidad, de lo concreto que está estableciendo. El segundo Heidegger es un Heidegger más interesado en el lenguaje y en la poesía, especialmente en la poesía. Digamos que en ese sentido hay un interés en mostrar que la palabra poética pone en juego una verdad y que es una verdad de orden, digámoslo así, superior. Es un Heidegger muy interesado por el arte, especialmente por el arte literario. Y ese segundo Heidegger pues plantea varias intuiciones de orden que podríamos decir casi místico, donde el interés por la estética, esto es muy interesante, el interés por la estética es también como un interés místico respecto al descubrimiento de unas verdades profundas que solo estarían en la palabra del poeta y a la vez de una suerte de valores trascendentes, de alguna manera, ¿no? Este segundo Heidegger especialmente se plantea la idea de que a través de la palabra poética la realidad adquiere una forma accesible para nosotros. Y es, digamos, el Heidegger que tiene una gran conciencia del lugar del lenguaje. El lenguaje en ese sentido tendría dos grandes cualidades. El lenguaje es el territorio significativo del que emergemos como realidades. Nosotros los seres humanos somos fundamentalmente entes hablantes. Esto está señalado, digamos, advertido en el primer Heidegger, pero no está desarrollado con la profundidad y con la gran intensidad que aparece en el segundo Heidegger. Plantearse esa idea de que el lenguaje es la casa del ser significa que nosotros, entes humanos, nos constituimos en el lenguaje, porque nos aporta el horizonte de sentido en el que se ejerce nuestra singularidad. Al comienzo, hace un rato yo les estaba diciendo, este Heidegger que tiene por una parte una conciencia clara y hace un señalamiento continuo del privilegio del ente sobre el ser en la tradición, que
que denuncia el problema del olvido del ser y hace una filosofía sobre el olvido del ser, es también un Heidegger que identifica la condición singular del ente humano o de la existencia humana. ¿Y en qué radica esa condición singular? Fundamentalmente, podríamos decirlo de dos maneras, fundamentalmente en que vive su existencia como algo problemático. Es decir, que busca en ese sentido un oriente de comprensión ontológica con el ser en sí mismo. Digamos que si yo estoy muriendo en el mar, yo tengo una clara conciencia de que el mar me está matando, ¿verdad? Pero en el mar no hay una conciencia de que estoy muriendo, ni de que me está matando. Tengo una condición, una interrogación y una problematización de mi propia existencia. Y eso genera, digamos, más que un privilegio, genera una capacidad de problematizar la existencia y una necesidad de problematizarla. En otros términos, digamos que la interrogación respecto al ser que realiza el ser humano se constituye en esa medida en el compromiso del ser humano con el ser, de nosotros como entes con el ser, porque podemos interrogar y buscar su sentido, o buscar sus sentidos, o interrogarnos por la posibilidad misma del sentido. En otros términos, es esta idea de Heidegger de el ser se revela en el Dasein. ¿Sí? El Dasein como realidad en la que el ser encuentra su revelación, su problematización. Por eso nuestra existencia es problemática. Y esa revelación en el Dasein es posible en el mundo del lenguaje. Este carácter lingüístico que tenemos es la condición de posibilidad para la problematización de nuestra existencia y de revelación del ser. ¿Y dónde encuentra ese territorio de problematización? No lo encuentra en la ciencia. Lo encuentra fundamentalmente, como lo encontraron los romanticistas, en la poesía, en la elaboración artística, pero también en la producción de la cultura, en la literatura, en el mito, en el lenguaje, porque en ese sentido el lenguaje es visualizado, bien pensado. Es interesante la perspectiva, porque bien pensado el lenguaje es visualizado como el terreno en el que la cultura se piensa a sí misma a través del tiempo, en que la cultura se organiza, se define, se va problematizando a sí misma. En ese sentido, las lenguas, a diferencia de las perspectivas formalistas, técnicas, científicas, que las lenguas tienden a verse como mecanismos códigos, como códigos precisamente, como códigos que se les caracteriza como lenguajes en el sentido de sistemas articulados con ciertas propiedades. Desde esta mirada heideggeriana, el lenguaje es visto como una fuente ontológica, ¿verdad? En su doble sentido. Es ontológico en el sentido de que los seres humanos a través del tiempo, en las sociedades a las que pertenecemos, en las historias a las que pertenecemos, hemos ido depositando en el lenguaje y hemos ido configurando en el lenguaje una forma de entender el mundo y de posicionarnos en él. Cuando nosotros heredamos el lenguaje, heredamos también una experiencia, una organización y un sentido del mundo. Y de ahí entonces esa valoración especial que tiene Heidegger por la palabra poética.
por eso le otorga ese significado que adquiere casi un valor místico. La palabra poética en ese sentido es formadora. Esto luego será visualizado de otras maneras. A mí me da la impresión de que esta noción heideggeriana de que la palabra poética contribuye a construir la forma del mundo. Y la forma del mundo es la forma de nuestros propios sentimientos, la descripción de nuestro propio rostro, el significado de las relaciones entre las personas, el sentido de nuestra acción en el mundo, etc. La palabra poética atraviesa todos esos territorios, ¿no? Me parece que de alguna manera esta idea heideggeriana del carácter ontogenético, digámoslo así, filogenético sería el término exacto, el carácter filogenético de la palabra poética se conecta con una reflexión de la hermenéutica contemporánea y, digamos, adelantando una observación muy significativa que hace Paul Ricoeur, la metáfora legítima, ¿verdad? Porque igual tú puedes encontrar metáforas inactivas, metáforas empobrecidas, ¿cierto? Estamos llenos de metáforas empobrecidas, el lenguaje ordinario está lleno de metáforas empobrecidas. Pero justamente a través del trabajo poético genuino se encuentran metáforas significativas. Paul Ricoeur le va a llamar metáforas vivas. La gran cualidad de la metáfora viva es que nos permite iluminar una zona del mundo que no advertíamos, que no imaginábamos que podía ser de esa manera, o que no comprendíamos. En ese sentido, por decirlo así, la metáfora avanza, gana territorio a la oscuridad, desoculta. Ese es el sentido de la noción de desocultamiento de Heidegger, la metáfora desoculta, la metáfora viva desoculta. Entonces, digamos que este reconocimiento heideggeriano de esa singularidad del Dasein, casi podríamos decirlo, implica, por una parte, la identificación de la inmersión y del carácter lingüístico del Dasein, de su condición simbólica, de su estar en el lenguaje, provenir del lenguaje y estar destinado al lenguaje. Pero de otro lado, de sus condiciones témpicas. Estamos en el lenguaje, somos lenguaje, pero estamos sometidos al tiempo. Somos tiempo. Y ese ser tiempo define nuestra existencia. Y define nuestra existencia en una serie de reflexiones concretas que Heidegger hace aquí, quizás es la parte más fáctica, digámoslo así, que tiene que ver con lo que él llama el sentido de yecto del Dasein, con lo que él llama el ser para la muerte y con lo que él llama el carácter de la existencia, ¿no? Que serían como tres elementos ahí estructurales, por decirlo así, de la estructura existenciaria. Y si se dan cuenta, todos estos elementos, bien pensados, se articulan en nuestra lingüisticidad, en el ser entes lingüísticos, dotados de lenguaje, en universos simbólicos y en el ser seres sometidos al tiempo, témpicos. Lingüisticidad y temporalidad constituyen esta estructura.